Hola amigos, bienvenidos a nuestro canal de Inconscientes. El día de hoy tenemos una invitada especial con la cual hablaremos un poco de enfermedad y sanación. Quédese con nosotros. Bueno amigos, en nuestro capítulo de hoy Inconscientes les voy a presentar a alguien muy especial con la cual vamos a hablar de sanación. Es la doctora Blanca Hernández, una persona que lleva un camino arduo en sanación en medicina china y que es un ejemplo de vida. Doctora, buenos días, ¿cómo está? Muy bien, muchas gracias, doctor Fabián. Bueno, doctora, queríamos invitarla a nuestro canal para hacerle una serie de preguntas y es desde su perspectiva, desde su experiencia clínica, ¿usted cómo cree o cómo ve la enfermedad? ¿Qué es la enfermedad o cómo se crea la enfermedad en el paciente? Ok, curiosamente el día de hoy estaba leyendo una cita de Freud, muy interesante, que decía que cuando las emociones no son expresadas, al final de cuentas es como enterrar vivo, es como enterrarlas vivas y al final van a salir como algo peor. Y esa es la realidad, realmente el proceso de enfermedad es un proceso donde vamos guardando tantas cosas que se van quedando almacenadas. Finalmente todo lo que guardamos, todo lo que vamos almacenando no se muere. Queda ahí. Queda ahí simplemente en el cuerpo. Desde la visión de la medicina china todo viaja por medio de meridianos o de canales. Entonces hagan de cuenta que literalmente así como aquí en Bogotá se hacen los atrancones, literalmente, es como si en el cuerpo se hicieran atrancones. Y empezamos a obstruir el paso de energía y de todos los fluidos y todos los movimientos bioquímicos que tenemos. Y de esta manera empezamos a crear lo que conocemos como enfermedad. Pero al final de cuentas uno lo empieza a generar porque algo se quedó, por decirlo así, atorado ahí y ya no dejó pasar más. Claro, doctora, y eso es importantísimo. De hecho, estamos en una nueva era donde esta información ha sido conocida en diferentes técnicas, terapias, ilustraciones. Pero realmente, cada día que se ha dado esta información, el paciente está más enfermo, está más desconectado. De hecho, nosotros llegamos a pensar que hasta popularmente el paciente ya cogió esto como ritmo. Ah, si enfermaste es porque hay una emoción. Claro. Pero muchas veces no se pone a pensar, bueno, ¿cuál es la emoción? ¿Cómo cree usted, doctora, después de todos estos años de trabajo clínico, que uno puede mejorar, que uno puede sanar? ¿Cuál es la mejor manera de trabajar eso que nos está haciendo daño? Fíjate perdón que te tuteé, mi querido doctor. Algo bien interesante, este es un fenómeno que existe en nuestra psique. Los seres humanos tendemos ya porque nos acostumbramos así a pensar en negativo. Entonces, curiosamente ahorita, a más información, más agarramos hacia la autodestrucción. Esto es como te explicas que en la era light haya más obesidad. En la era orgánica hay más enfermos y enfermedades más raras además. En la era donde hay más información, curiosamente, como mencionabas tú, tienes toda la razón, ahorita se está hablando muchísimo del tema emocional, todo el mundo está consciente de que hay algo ahí atorado y por eso no estás fluyendo y por eso te estás enfermando. De hecho nos metemos a las redes sociales y hay cantidad de información y de posts sobre el tema. Pero no está pasando nada, al contrario, como mencionas tú, vamos hacia el lado contrario. Bueno, esto es porque pasa algo bien curioso en los seres humanos. Tú dile a la gente, se está acabando el planeta, se está destruyendo, y curiosamente en lugar de echar a andar atrás el proceso, en lugar de ser proactivos, somos reactivos. Queremos estallar. Queremos estallar ya, que truene ya, lo que tenga que ser que truene. Es como el paciente con diabetes, por ejemplo, que le dicen, si sigue así con esos niveles de glucosa se va a morir, y entonces, tráigame mi refresco, mi soda, tráigame mi gaseosa. Carbohidrato. Y va directo. Eso es algo muy curioso que nos pasa. La realidad es que, ahora contestando la pregunta como tal, es que para vivir un proceso de sanación tendríamos que vivir un proceso de transformación y la transformación no es fácil. Es más fácil destruirse que transformarse. Y es el camino que conocemos. Exactamente, es el camino conocido. Al final de cuentas tendemos a decir, de todos modos va a pasar. De todos modos ya se va a morir. O de todos modos de algo me voy a morir. ¿Sí me explico? En lugar de decir, a ver, ¿qué me va a llevar o qué tengo que hacer yo para no vivir esto? ¿Qué tendré que confrontar? ¿Qué tengo que transformar? ¿Qué tengo que hacer para realmente no vivir esto? Y eso es muy complicado. Realmente el proceso de sanación no es como nos lo pintan, no es ese camino color de rosa donde todos cantamos Kumbaya al final. Esa es la realidad de la El cuento Disney. El cuento Disney, ¿no? O sea,
el cuento de Disney, yo creo que más apegado a la sanación es Maléfica, a lo mejor, ¿no? O sea, esa es la realidad, ¿sí? O sea, esa es la realidad, donde estamos dispuestos a confrontar un proceso de transformación real. Hay una parte de esa película que me encantó, donde la última, donde le dice, o sea, todo ese resentimiento, ese dolor, ese odio, guárdatelo ahorita porque no te va a servir. O sea, o sabes que ahorita no lo uses porque no te va a servir, ahorita tenemos que trabajar desde el amor. Y trabajar desde el amor es muy confrontativo. Y es algo que no se quiere trabajar. Porque para realmente sanar, ¿con cuántos de mis demonios voy a tener que confrontar? ¿Cuántas personas, cuántos apegos voy a tener que dejar ir? ¿A quién tendré que perdonar? ¿A quién tendré que perdonar y liberar finalmente, no? O sea, y literalmente el perdón es un proceso muy complicado. O sea, no es como nos lo pintan de, ay, te perdono y que Dios te dé lo que mereces. No estamos perdonando. No estamos perdonando. Entonces, o sea, no es así. Realmente el proceso de perdón es un proceso muy complicado y a veces literalmente pues sí, tenemos que aceptar que hay gente que lo complica mucho además. Entonces, ese proceso es lo que muchas veces complica y hace que no estemos viviendo como podríamos estar. La realidad de la vida es que el ser humano tenemos todo para estar sanos, todo para estar bien. O sea, incluso en las peores circunstancias, dentro de lo más caótico, puede existir ese nivel de equilibrio o perfección, por decirlo así. Sin embargo, ese proceso de purificación es muy doloroso. La realidad, y como mencionaba, por ejemplo, en la experiencia real clínica, o sea, cuando un paciente está haciendo un proceso de transformación, duele horrible. Duele el cuerpo, duele el alma, duele todo. Entonces muchos dicen, ¿sabes qué? No puedo con este dolor. Renuncio. Renuncias y prefieres regresar al dolor conocido con el que ya sabes lidiar, al dolor de la transformación. Por ejemplo, yo creo que en toda Latinoamérica existe ese dicho de más vale malo por conocido que bueno por conocer. Y vivimos con esa filosofía arrastrándonos. O sea, donde literalmente preferimos el dolor conocido a algo totalmente nuevo. Y que nos va a llevar cambios, transformaciones de fondo, dolor. Porque aunque aún en las peores circunstancias, dejar las peores circunstancias también duele porque estás acostumbrado a lidiar con ellas. Y sin embargo, pues la gente se aferra a eso, ¿no? O sea, decir, bueno, con este dolor ya sé vivir. Por eso la gente, por ejemplo, dice, ¿qué es más fácil? Oye, ¿qué te gustaría? ¿Que te quitaran tu dolor de cabeza o dejar, por ejemplo, los carbohidratos ahorita por un tiempo totalmente? No, pues preferiría con el dolor de cabeza. El analgésico, sí, un analgésico. Y se acabó, con eso ya sé lidiar. Entonces, eso es lo que complica mucho los procesos de sanación realmente, que nos pintan un proceso de sanación muy lindo, pero la realidad es que no. O sea, no es... El resultado final no va a ser lindo, va a ser maravilloso. Pero el inter va a ser complicado. O sea, desprendernos realmente va a ser complicado. Claro que sí. De hecho, los antiguos maestros decían que el trabajo más fuerte que existe es en uno mismo. Sí. Porque es muy complicado y es una carrera no de un día, no de éxito, sino de diario, de construcción. Doctora, una pregunta. De pronto nuestros suscriptores dirán, ok, listo, son mis emociones, me tienen mal, tengo que trabajar, tengo una historia, tengo un pasado. ¿Cuál sería el primer paso? ¿Qué sería lo primero que yo debería hacer para empezar a sanar? Sé que no va a sanar hoy todo, pero ¿qué debería hacer hoy en este día, escuchando este video? ¿Qué podría captar para mi vida según tu experiencia? Pues ahora sí que, basándonos en la experiencia personal y la experiencia de todos los grandes programas de rehabilitación del mundo, el primer paso es la aceptación. Aceptación. Literalmente, o sea, el primer paso es aceptar en dónde estoy parado, quién soy yo, lo bueno y lo malo en mí. O sea, usando términos, por ejemplo, taoístas, lo yin y lo yang en mí, literalmente, y que los dos habitan en mí. O sea, estar consciente de por dónde estoy comenzando, porque para comenzar necesitaré saber con qué cuento, cuáles son mis herramientas ahorita, cuáles son mis defectos, mis virtudes, cuáles tengo más desarrollados, a qué me están llevando el día de hoy. Porque si no voy a saber por dónde empezar. Y miren, la gran realidad es esa. O sea, en las grandes, cuando estamos, por ejemplo, en consulta, la gente dice, bueno, pero ¿por dónde empiezo? Y es que la gran realidad es que la mayoría no se conoce. No se acepta. No se acepta, o sea, y exactamente, como no te conoces, no aceptas quién eres y no aceptas dónde estás parado. O sea, todo el mundo te lo dice. Como platicábamos, ¿no? Hasta los hijos son un reflejo. Todo el mundo nos dice dónde estamos. Actuamos como si estuviéramos engañando a alguien cuando la realidad es que todos saben quiénes somos. Sin embargo, nosotros mismos hacemos tanto por defender esa imagen que hemos creado que no nos permitimos aceptar quiénes somos y qué necesitamos trabajar o por dónde deberíamos empezar. Entonces, realmente el primer paso para empezar realmente ese proceso de transformación es decir, bueno, ¿quién soy yo ahorita? A lo mejor tenemos más herramientas de las que pensamos para estar bien, pero ni siquiera hemos hecho un recuento.
Entonces, hacer ese recuento de quién soy yo, cómo estoy, por qué estoy así, comprender incluso por qué estoy así, ya es el primer paso para poder transformar muchas cosas, para poder transmutarlo. Entonces, de primera instancia decimos, para transformar algo, primero tendrías que aceptar que tienes ese algo. Y entonces ahora sí podemos transformarlo en otra cosa. Pero mientras no aceptemos lo que es, entonces no hay nada que cambiar. Por eso generalmente pasa con muchos pacientes que es muy difícil, porque dicen, no, si yo estoy bien, yo no tengo que cambiar nada. La que está enferma es mi mujer, así dicen. Pues bueno, mientras esté así, tiene razón, no se puede hacer nada por él. Hasta que no lleguemos a ese punto donde realmente decimos, ahora sí, acepto que estoy mal, o que hay algo mal en mí, o que este pensamiento, esta forma de pensar me ha llevado a estos problemas, ¿no? Por eso me gusta mucho esta frase que dice que la herida es el espacio por donde puede entrar la luz. O a veces, como dicen, por ejemplo, también los programas de rehabilitación, el tocar fondo. Porque a veces la única forma donde nos derrotamos por completo y entonces podemos realmente transmutar. En la medicina china, los 5 elementos, el elemento que de alguna manera nos ayuda a cerrar ese periodo de nuestra vida para que entre algo nuevo es el elemento agua. Y el elemento agua es la sabiduría de la aceptación y la sabiduría de la rendición también. O sea, primero tengo que acepto, me rindo, porque acepto mi vida, veo hasta dónde estoy ahorita, me derroto completamente porque, o sea, mi forma de ver la vida, mis pensamientos, mis actitudes me llevaron a este punto y ya no quiero más. Entonces me derroto completamente, no sé. O sea, siendo honestos, no sé, lo he hecho así porque así aprendí, así vi que lo hicieron mis padres y todo, o llevamos generaciones haciéndolo así, pero no necesariamente es la vida que yo quiero. Y en ese momento ocurre algo milagroso, porque de esa oscuridad podemos ahora sí salir. Y entonces renacer, como la simbología del fénix. Exactamente, renacer. Y entonces ahí viene, ahora sí ya viene el siguiente elemento, que es la madera, que es un nuevo comienzo, empezar a generar nuevos propósitos, nuevas metas, nueva ideología de vida. Pero lo primero que tenemos que hacer es aceptar y derrotarnos completamente. O sea, ya acepté que esto es lo que soy actualmente. ¿Y por qué lo soy? Pues porque actué como sabía, como entendí. O sea que sería muy bueno, Doc, poder sentarme, hacerlo tipo ceremonial, poner unas velitas, una música, una esencia, y sentarme y como escribirme o describirme y empezar a ver todas esas cosas, como tú dices, buenas, malas, empezarme a aceptar como soy, ser mi punto de partida y empezar a mirar cómo debo reconstruirme y qué debo sanar y qué no debo sanar o qué debo cambiar. Sería como lo más adecuado. Claro, se puede hacer así. Y la realidad es que hay algo bien chistoso, porque realmente como que ese rayito de iluminación nos puede llegar en cualquier momento. Eso es lo curioso, ¿no? Si tú ahorita estás viendo este video y quieres hacer este espacio, hazlo. Hazlo y dices, ay, sí, me gusta, por ejemplo, lo que está subiendo el doctor Fabián, lo voy a hacer así. Pero a veces pasa que llegas a un lugar donde ves todo caótico, estás en el pleno trancón y de repente dices, a ver, todo este caos. O sea, mi vida es todos los días así. Y de repente, ¡pum!, te llega el rayo de iluminación. ¡Aprovechalo! Literalmente aprovechalo. Bueno, el baño. Te llega como un baño de iluminación, exactamente, ¿no? Entonces, la realidad es que la vida a todos nos da la oportunidad. O sea, lo curioso de todo esto es que el universo es tan grande que jamás nos ha perdido la fe. Entonces, a todos nos da nuestro momento, nuestra oportunidad de decir, ahorita es cuando, y sí tengo que replantear mi vida por completo. O sea, literalmente replantear tu vida por completo. O sea, como dice, analizar lo que ha sido hasta el día de hoy. Y si no te gusta el resultado y definitivamente ya te diste cuenta que no puedes pasar 3 años más así, si de aquí a 3 años te ves y dices, yo no quiero más esta vida así, es tiempo de replantear. O sea, literalmente es tiempo de replantear. El proceso no va a ser fácil. La energía se moldea, por decirlo así, o se dirige y está muy acostumbrada a dirigirse. Por ejemplo, en la psicología son los patrones de pensamiento. Son todos esos patrones, todos nuestros movimientos están basados en patrones que ya tenemos muy, muy hechos. Romper el molde nos va a costar mucho trabajo, pero es donde entra la verdadera conciencia. Viene el cambio. Es donde viene realmente la verdadera transformación, como dice. O sea, porque el molde no, el molde que tiene que transformarse, tiene que fundir y transformar en otra cosa, en nuevos patrones. Y el proceso no va a ser fácil, pero vale la pena comenzar. Y hay que hacerlo. Yo creo mucho, Doc, en la sincronicidad. Yo no creo que las cosas pasen porque sí. Y yo creo que si estamos en este momento, en este video, reunidos, y ustedes, amigos que nos están viendo, están escuchando esto, viéndonos,
pues sería importante que revalores estas palabras, este camino y esta forma de pensar, no para captarlo 100%, sino para revalorar y llevarlo a tu interior y realmente sanar. Doctora, ¿qué mensaje nos traerías? ¿Tú cómo crees que podemos ser más libres, más amorosos, más conectados con nuestra parte espiritual, con nuestro Dios interno? ¿Cómo podemos lograr eso? Pues precisamente como estaba diciendo, ¿no? Hasta en la misma frase está, pues siéndolo, o sea, haciéndolo. Viviendo, o sea, porque pues realmente ¿para qué estamos aquí a últimas? Para vivir. Para vivir, y, o sea, y somos co-creadores. ¿Quieres disfrutar de ser Dios? O sea, literalmente ese poder que Dios nos dio, ese poder y además esa maravillosa libertad, pues úsala bien, sé creador. No imites, no seas imitador, sé creador. Entonces, y eso te va a ver, si ya, como decíamos, si ya estás en este planteamiento, ahora ¿cómo planteas tu vida diferente? O sea, olvídate, o agarra lo que te enseñaron y elige ahora, ¿con qué te quedas? ¿Qué se va? ¿Qué sirvió pero ya no sirve más? En ese momento estás actuando como creador. Y entonces te vas creando nuevos patrones, como decíamos, nuevo futuro. Ya estás actuando como creador y disfrútalo. Disfruta el proceso, disfruta hasta el dolor que vas a sentir. Eso es estar vivo. Eso es permitirte estar vivo, hasta sentir el dolor de desprenderte de un hábito de años. Ver y darle duelo al pensamiento que te dirigió por muchos años y decir, ya este patrón se va, pero va a ser una pérdida, y darle su duelo. Vive el duelo, el cambio hasta de, va a haber gente que se va a alejar porque ya no piensas igual. Vive ese duelo. O sea, vive las emociones, fluye, o sea, no existe una emoción mala, esa es la realidad. Lo que nos va aniquilando y nos va anulando como seres humanos y como literalmente imagen y semejanza de Dios es que nosotros nos vamos descalificando lo que sentimos, lo que vivimos, y empezamos a actuar como robots, empezamos a imitar, y la realidad es que la mejor forma de vivir es viviendo. Bueno, doctora, no, pues de verdad, para nosotros es un placer que nos acompañe en nuestro canal de Inconscientes. Estamos haciendo la recopilación de muchísima información y poder nutrir nuestras vidas, sanar, eso es muy importante. Entonces, doctora, un agradecimiento especial, gracias que estés en nuestro país, nos estés visitando, estés conociéndonos y lo más importante, ayudándonos a sanar. Entonces, un agradecimiento especial, y para ustedes, amigos, que estamos allí conectaditos, compartan la información, suscríbase si están hasta ahora viendo esta información, activen la campanilla de notificaciones y nada, dale like a nuestros videos. Un abrazo y estaremos subiendo mucha más información. No te pierdas nuestro próximo video. Gracias.